Muy buenas noches. Aquí estamos para inaugurar un nuevo espacio. A veces necesitamos comprender algunas cosas que son patrones que impactan a la humanidad completa. Pero creemos que nos pasa solo a nosotros, hasta que empezamos a compartir, a experimentar con otros y nos damos cuenta que hay algo en común. Entonces decidí dar estos pequeños consejos, aportes de claridad a determinadas situaciones. Entonces para eso creamos un espacio que se llama ¿Te pasó alguna vez? Y en este espacio vamos a desarrollar temas que pueden presentarse en la mayoría de las personas, en cualquier momento de la vida, y que no lo vamos a terminar solamente con el desarrollo del tema, sino que vas a tener la posibilidad de acceder a ejercicios que te permitan avanzar en la solución, en la toma de conciencia, en la claridad, para poder empezar a resolver esos pequeños temas, ¿sí? Son como pequeñas gotitas de conciencia. Esas pequeñas gotitas de conciencia te van a ayudar a encaminar procesos, a encaminar soluciones, a encontrar respuestas donde antes no, a empezar a poner un poco de sol, un poco de luz, un poco de claridad donde antes había confusión. Entonces, en este espacio, ¿te pasó alguna vez? Y pequeñas gotitas de conciencia, vamos a ir desarrollando temas y sugiriendo ejercicios. Pero algo más, cada vez que se desarrolle uno de los temas, en la tienda vas a poder conseguir a un muy bajo precio, a un muy bajo valor material, de ejercicios que te van a permitir desanudar, si te pasó alguna vez, esto de lo que voy a hablar. Pero si no, igualmente va a aportar claridad para que puedas comprender quizás algunas de las cosas que están sucediendo en tu vida y que no sabes a qué se debe y qué tenés que hacer frente a eso. Entonces vamos a empezar hoy con la inauguración de este espacio. ¿Te pasó alguna vez que estuviste en una relación afectiva, pero pareciera que tu rol era otro? Entonces te voy a contar. Todas las familias forman una constelación. Esa constelación tiene un denominador común, que es que sus partes están interconectadas, relacionadas y son interdependientes. Pero cuando hablo de una interdependencia, no hablo de algo negativo, sino que hablo de algo que hace que fluya el funcionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una parte que está conectada con otra parte y hay una relación electromagnética, ¿sí? Un feedback, una reciprocidad de ida y vuelta, inhala y exhala esa relación, se van nutriendo entre sí y a su vez cada una se interconecta con otros elementos dentro de un sistema. Traducido esto, puede funcionar igual un sistema, por ejemplo un sistema político, un sistema de salud, un sistema educativo, pero sin ir más lejos, es como funciona nuestro organismo. Cada una de nuestras partes son fundamentales y a su vez su función
hace que otros tengan su función habilitada, facilitada, ¿sí? Y que se nutran entre sí. Lo más importante es que cuando este sistema tiene sus partes ordenadas e interconectadas, genera salud. Lo mismo una constelación de planetas, ¿sí? Necesitamos que cada planeta y sus satélites estén en el lugar que corresponde. Y lo mismo va a suceder en una familia. Pero en la familia sucede lo mismo que en todos los otros sistemas, que es que a veces creemos que un título habilita la función. Entonces por ahí damos por sentado que en una relación de pareja hay una pareja. Y no siempre es así. En una relación de pareja puede haber una relación de padre e hija o de madre e hijo. A veces damos por sentado que en una relación entre hermanos hay una relación entre hermanos. Y no es necesariamente así, porque a veces hay hermanos que parecen padres de otros y otros que parecen los hijos de otros hermanos. Otras veces tenemos un papá o una mamá biológica, pero que no están cumpliendo su función. También sucede que a veces, por falta de una de las partes, alguien toma ese lugar. Entonces, por ejemplo, el tío que no tiene hijos, que nunca armó su propia vida, pero es como el padre de, o resulta que es el padrino de varios sobrinos. Es algo muy usual que dentro de la familia de sangre se elijan padrinazgos. Algo que sobrecarga un rol. Porque ya hay un rol, por ejemplo, hermanos, tíos, padres. Colocar a uno de nuestros vínculos sanguíneos como algo extra es darle un peso más. A veces, por supuesto, desde el inconsciente, desde una necesidad de premiar, ¿sí? Se entrega como ahijado o ahijada a algún hermano o hermana. Incluso se reparten, ¿no? Como si fueran una especie de objeto que se obtiene nuevo y se reparten, ¿no? Bueno, ya le di el primero a este hermano, ahora le toca al otro y ahora le toca al otro. Y en realidad el padrinazgo, el madrinazgo, son relaciones que no son de sangre. Es decir, constituye una ayuda para que cuando dentro del sistema de interrelaciones algo no esté presente por cualquier motivo que sea, algo externo colabore con ese espacio. Es como si tuviésemos órganos de reserva por si hay que hacer un trasplante. Pero al mismo tiempo, si las partes funcionan muy bien, estos simplemente están ahí acompañando y disfrutando, pero desde un lugar distinto, ¿sí? Dando más salud y brillo a esa constelación. Claro, esos vínculos no impactarían tanto sobre el sistema, sobre el ecosistema, es decir, sobre el buen funcionamiento del sistema familiar, pero sí, por ejemplo, cuando, y esto se da, no hay culpables, ¿sí? Es un estrés que surge en el sistema cuando se vacía un rol, y el rol se vacía cuando ese órgano o ese sujeto, esa persona, no está lo suficientemente maduro emocionalmente, madura emocionalmente, para cumplir con ese rol por distintos motivos. Cuando esto sucede, ese espacio queda vacío
Y para nuestro inconsciente hay un peligro porque ese territorio, al estar vacío, deja en evidencia que puede venir un depredador externo y devorarse a ese integrante de la constelación. O ese integrante de la constelación pone en evidencia algo que el sistema quiere ocultar. Entonces se lo echa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto vamos a ejemplos prácticos? Tengo una pareja, pero siempre parezco la madre, o no activa su parte masculina. O tengo una pareja, pero parece mi hija. Compite con sus hijas como si fueran hermanas. Se pelean. Llego del trabajo y están peleándose la madre con las hijas como si fuera una más. O mamá me cela de papá. O papá compite con mamá por mi atención. O parezco la madre de mis padres. O no sé, siento que tengo que ayudar a mi hermanito, 50 años. O no, es que mi hermana es como mi madre, le tengo que preguntar. Claro, hay detrás de esto una gran gratitud por haber recibido la presencia y el afecto de algunas personas. El problema es que, como eso fue desde el miedo, desde un espacio que quedó vacío, fue desde el miedo, el control, la necesidad, la carencia. Entonces hay un miedo a que falte y ahí aparecen las promesas transgeneracionales, en donde un integrante dice cosas como: yo nunca te voy a faltar, siempre voy a estar para vos. El tema es que si ese siempre voy a estar para vos lo hace desde un lugar propio, real, que tiene que estar ubicando en ese vínculo, que tiene que estar ocupando en ese vínculo, vamos bien, porque esto asegura que más allá de la materia, el tiempo y el espacio, esta conexión sigue y eso es real, ¿sí? Más allá de la muerte de una persona, cuando una persona estuvo presente en un vínculo, todo lo que hizo durante su vida, su presencia, quedó como huella y eso no se va a borrar porque esa persona se muera. Todo lo contrario, hay una conexión más allá de la muerte, más allá de la materia. Hay esa sensación invisible pero certera de estar conectados cuando se trabaja el duelo. Cuando se trabaja o cuando se le da el tiempo al proceso. Pero, ¿qué pasa si estamos ocupando un lugar que no corresponde? En donde, por ejemplo, una hermana más grande tiene que ocupar el rol de mamá. O tiene que proteger a mamá. Porque, pobre, mamá no se puede defender. De papá el malo. O, pobre, a papá todas las mujeres lo engañan. O, pobre papá, nunca puede. O siempre está enfermo o está débil. Entonces, como ese lugar está vacío, el que es el del protector de la familia, protector y protectora, ambos dos, uno de los hijos ocupa el lugar y tiene que crecer de golpe, tiene que violar su propio tiempo. Violar significa violentar, romper, adelantarse, saltearse etapas y anclar a través del reconocimiento o del dolor y del sufrimiento un patrón. ¿Qué es un patrón? Un patrón es un molde. ¿Sí? Es como si tuviésemos una budinera y queremos hacer un budín. No va, si tenemos una budinera redonda, no va a salir en forma cuadrada. Por más que querramos hacerlo cuadrado, querramos comer una porción de budín cuadrada,
como el molde es redondo, va a salir redondo. Lo mismo si yo quiero algo redondo y el molde es cuadrado, rectangular, romboide, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un molde, un patrón de vínculo, ese patrón de vínculo, como salvó la constelación para nuestro inconsciente y desde la supervivencia del miedo, la carencia, la necesidad, el control, va a quedar como una solución para poder, en otros casos, aplicar la misma respuesta. Claro, ahí se eterniza y se cristaliza un modelo de patrón transgeneracional. Ahora, ¿qué le sucede a esa hija que se ocupó de los padres? Durante toda su vida se sintió huérfana, porque a ella no la protegió nadie. Entonces, va a tener dos excesos, porque un exceso siempre es dual, como somos una dualidad, y cuando estamos en estrés, esa dualidad, en lugar de formar una unidad que inhala y exhala y hace que todo funcione, se genera un patrón de separación. Cuando se genera este patrón de separación, hay un exceso. Entonces, esa persona va a empezar, como fue reconocida desde ese lugar, porque eso le dio un lugar importante afectivo en su constelación de protectora, lo va a trasladar a toda relación donde quiera tener éxito, reconocimiento, territorio, afecto, alimento. Y donde sea protegida o protegida afectivamente, defendida ante un depredador externo. Entonces, esa persona va a agravar ese patrón y lo que va a hacer es, en relaciones, por ejemplo, de pareja, va a tener la tendencia a maternar con su marido, o con su pareja, con su novio, con su amante. Pero también en otros momentos se va a ir al otro polo. O esa persona va a bascularse y se va a anclar en un lugar por mucho tiempo, el otro extremo, y es que, como no cubrió ese espacio de hija, va a buscar eso en otros roles. Entonces va a tener amigos más grandes o amigas más grandes que la apapachen de vez en cuando. Va a constelar papá-mamá con una pareja o un amante, poniendo en el lugar de la protección. Y esto puede ser protección afectiva, protección económica, protección territorial, que le dé un lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona va a sentir que siempre se le repite la misma historia. Pero va a haber algo más. Cuando esa persona sea madre, va a tener dos comportamientos posibles, porque está escindida. Uno, va a ser una madre sobreprotectora y sobrepresente y hasta puede ser invasiva, porque va a tratar inconscientemente por sus neuronas espejo en su maternidad darle a ese hijo o hija una madre que ella no tuvo. Si eso lo trabaja con conciencia, va a sanarse y va a regular el exceso. Va a ser una madre presente, va a reparar. Pero también puede llegar a ser abandónica porque va a proyectar su propio abandono. O sea, puede tener cualquiera de las dos respuestas. Entonces, es muy importante que cuando observamos esa incomodidad en una de nuestras relaciones, tenemos que observar si realmente estamos en el lugar que corresponde. Y si se nos quedó pegado el traje de allá lejos cuando fuimos reconocidos en ese rol, entonces tomar conciencia, deshacerse de ese lugar, porque la única forma de que esa persona se sane es que ocupe su lugar de hija donde corresponde, que le dé el reconocimiento a esos papás, es decir, que les devuelva su rol.
pero no para que esa persona entonces ahora ejerza su rol con ella, sino simplemente que se quite el traje equivocado. ¿Sí? Es como si hubiese llegado a la fábrica y en lugar de ponerse su propio uniforme, se puso el uniforme de otro. Para poder ponerse su propio uniforme, primero se tiene que sacar ese que se puso equivocado, colgarlo donde corresponde, reconocer que eso es de otra persona y entonces podrá ponerse su traje y empezar a sentir cómo se siente ese traje que tanta falta hace. Pero ese traje con lugar de hija, lugar de pareja, lugar de mamá con sus propios hijos, lugar de amiga, compañera y por supuesto darse su propio autocuidado, porque ese personaje probablemente haya estado para el otro constantemente para saciar por neuronas espejo y en proyección esos vacíos que tuvo. Y para que a otro no le falte, le está dando al otro lo que necesita. Pero ¿qué pasa? Como todo lo que damos desde el vacío se convierte en un acto de manipulación, porque desde el vacío solo doy para que me den, entonces no va a haber una relación limpia. Entonces, ¿qué pasa cuando algo se desconstela y ocupamos un lugar que no corresponde y nos cristalizamos en ese lugar? Empiezan a funcionar o a disfuncionar los vínculos y se llenan de toxinas. Esto es como si de pronto pretendiéramos que el hígado haga el trabajo del riñón, que el pulmón haga el trabajo del páncreas y que los músculos hagan el trabajo de los tejidos superficiales y que los tejidos superficiales hagan, es decir, la piel, haga el trabajo de los huesos. Claramente, ¿qué va a pasar con ese sistema orgánico? Va a colapsar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es primero reconocer el lugar en el que nos pusimos, porque cuando paró la música, nos sentamos en la silla que estaba vacía. Fue por supervivencia, aprendimos muchas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que podemos hacer es agradecer todas esas cosas que nos permitió, aunque esa desubicación, pero al mismo tiempo la necesidad y las ganas de volver y retornar a nuestro lugar, reconociendo cuántas veces necesitamos eso para nosotros y qué bien nos hubiera venido y cuántas cosas podríamos haber transformado, pero también teniendo una visión macro, porque si esto me pasa en mi constelación, en mi franja etaria, quiere decir que esto ya pasó arriba. Y si eso pasó arriba, ya pasó arriba. De esta forma, también hay personas que no son reconocidas, personas que son echadas, porque claramente, cuando el lugar ya está ocupado, no hay lugar para dos. Entonces, se echan. Por ejemplo, cuando maternamos con los padres, hay propios hijos que no tienen el espacio. Entonces hay abortos porque no hay lugar, porque no hay espacio, porque ya estoy cansada, porque no hay dinero, porque no hay energía, porque ya no queda. Entonces aquellos que deberían tener su lugar quedan expulsados del sistema. Pero en la constelación siguiente, para compensar esto, puede ser que hayan adopciones. O puede ser que alguien se la pase teniendo, por ejemplo, perritos en adopción, porque necesitamos traer los críos que no han sido integrados en generaciones anteriores. Y por ahí no entendemos esa sensación de querer cubrir un espacio que no está. Cuando un integrante se desconstela, es como un efecto dominó. Todo se desconstela, porque el funcionamiento de un órgano en disfunción con otro hace que todo el sistema más tarde o más temprano tenga esa toxina
o el impacto, la consecuencia de ese desorden. Y si empezamos a ver quién tiene la culpa, lo único que vamos a hacer es llenarnos de resentir. Distinto es si comprendemos de dónde viene, de cuál fue la intención positiva que ese integrante tuvo, qué creyó que estaba resolviendo, cuál es la intención positiva del corazón, no la de supervivencia, no la de la manipulación. Nosotros podemos dar solo desde la plenitud. Entonces, si no nos llenamos primero de eso que necesitamos nosotros mismos, no podemos ofrecer a alguien lo que no tenemos. Para eso vamos a sacrificar alguna parte nuestra y entonces vamos a dar desde el vacío, desde la carencia, desde el miedo. Y como va a ser desde la carencia y el miedo, vamos a esperar que alguien haga ese sacrificio por nosotros. Eso intoxica y genera apegos, obsesiones, adicciones. Hay mucho miedo al vacío. Por supuesto que esto de tener sillas vacías en su función emocional del rol hace que aumente en el inconsciente familiar el miedo a la soledad y que se llene con cualquier cosa, en algunos casos, ese espacio. Por eso también están aquellas relaciones que no importa quién ocupe el lugar, pero que haya alguien sentado, por favor. Entonces tenemos relaciones que no son nutricias. Eso salió muchísimo en la cuarentena, cuando las personas tuvieron que todos meterse bajo el mismo techo y eran absolutamente desconocidos entre sí. Dormían juntos, compartían la mesa, pero no habían relaciones verdaderas en muchos casos. Y por eso cada uno tuvo que encontrarse con esa falsedad, con esa mentira que se había contado, ¿no? Como tildamos, tengo, late, está todo en orden en mi vida. Pero, ¿por qué? Porque me la paso afuera, porque estoy ocupado, porque estoy ocupada, porque no están todo el tiempo en casa, están en el colegio, en la doble jornada, en el club, en todos lados, los veo el fin de semana. Ay, cuando terminan las vacaciones, así ya está, se van un poquito por ahí. Pero no porque seamos malas personas, sino porque construimos relaciones que no están siendo nutricias. Y acá no se trata de echar gente, acá se trata de tomar conciencia de realmente dónde estamos parados. Si estamos parados en nuestras relaciones vinculares en el lugar adecuado. Y si no lo estamos, ¿de dónde viene y desde cuándo tengo esta distorsión? ¿Cuándo fue que me puse el traje de otro compañero en este sistema? Y tengo que ir a colgarlo, porque además, si yo tengo el traje de esa persona, no puedo estar en mi propio rol y lugar. Y esa persona no puede tener la posibilidad de recuperar su traje y al mismo tiempo devolver el traje que seguramente se puso porque el suyo no estaba. Entonces, cuando tenemos una desconstelación, se enferman las relaciones humanas. Se enferma un organismo y eso se reproduce como un patrón en donde hay una polaridad o de un lado o del otro. ¿Y cómo se resuelve esto? Con una reconstelación. Reconstelación. Volver al origen, recuperar el lugar, reconocer a cada uno de los integrantes dónde es que van, integrar a esas almas que han sido echadas del sistema familiar, de la constelación, esa constelación sagrada, divina, en la que todos vinimos a ocupar un lugar y no el otro. Por eso nuestra fecha de nacimiento es sagrada,
porque esa fecha de nacimiento, ese lugar y de quienes venimos, nos marca un orden. Por supuesto, esto no quiere decir que mi padre biológico entonces lo voy a ir a buscar, lo voy a reconocer y a partir de ahora vamos a tener una relación fantástica. No, probablemente con primero saber y reconocer su lugar, devolverle su traje, también implica devolverle la responsabilidad de su ausencia y no hacer que otros paguen esos platos rotos. Y desde algún lugar álmico, esté o no esté encarnada esa persona, hay una compensación. Pero eso no implica que esa persona no siga queriendo a aquel que ejerció ese rol, pero con la claridad de saber que no es ese su lugar, sino que fue su función. La gratitud y el amor va a seguir estando en esa relación donde sí estuvo presente, pero va a empezar a ordenarse dentro de nosotros muy claramente el funcionamiento vincular. Eso nos va a devolver nuestro traje en distintos roles y va a hacer que se empiecen a ordenar esas relaciones. El primer síntoma de que algo se empieza a ordenar es una sensación de incomodidad, porque es como ponerse un zapato nuevo, pero al mismo tiempo una sensación de qué lindo que queda. Tengo algo para estrenar. Y probablemente haya incomodidad, entre otros, porque no a todo el mundo le va a gustar que su traje esté ahí colgado, porque va a recordarle inconscientemente que tiene puesto uno que no es y que va a tener que hacer lo mismo más tarde o más temprano, o hacerse cargo de las consecuencias. Y como ese hacerse cargo de las consecuencias, primero su pinche tirano le va a decir que es por culpa de ese que ahora se viene acá a remover historias, ¿a quién le importa? ¿Por qué andas removiendo eso ahí, en esas cosas, en esos grupos, en esa terapia que haces, revolviendo, como dicen muchos, la mierda? ¿Para qué? Para que salga, porque si no, se tapan los caños y hay mal olor en todo el sistema. Entonces, para un reordenamiento es importante que primero tomemos conciencia. ¿Cuántas veces ocupamos un lugar que no corresponde? Muchas veces, en este ejemplito de soy padre de mi madre, mi padre, después pretendo que mi hijo ocupe ese lugar de padre o de amigo, ¿sí? Que es otra desconstelación, cuando creemos que nuestros hijos o que los hijos y los padres son amigos. No, hay un orden, una jerarquía. Pueden tener una hermosa relación, una relación amigable, pero amigos no, porque los amigos son más o menos 10 años de rango etario, ¿sí? Por lo tanto, si los papás nacieron primeros con otras experiencias, y vienen y le muestran el mundo porque vienen a través de ellos, tienen una relación jerárquica. Y a su vez, los abuelos, pero no porque sean más o porque sean menos, no hay una cuestión de superioridad y de inferioridad, sino de orden, de jerarquía, de quienes llegaron primero y quienes llegaron después. En este orden empieza a haber salud y los vínculos se empiezan a transformar. Así que si esto te pasó alguna vez, podrías empezar a observar. Hoy con la serie, ¿cómo se llama? Esta que es la de las constelaciones. Mi otra yo, está muy en boga todas las constelaciones familiares y también las regresiones. Y es importante que si tomamos algo de esta información, lo hagamos con conciencia y no por la moda, que hagamos una toma de conciencia para poder mover dentro de nosotros.
Bueno, y como adelanté al principio, en esta nueva sección, en este nuevo espacio, ¿te pasó alguna vez? Cada vez que desarrolle un tema, va a haber una súper recontra oferta de un ejercicio para empezar a trabajar esto de mi tienda. Entonces, voy a lanzar un súper descuento por una semana, es decir, desde este martes al otro martes, para que puedas acceder al ejercicio que está en la tienda, que se llama Reconstelación. Y lo vas a tener por un valor sumamente menor a solo 1.500 pesos. La idea es que haya una inhalación y una exhalación, es decir, dar y tomar, y que se empiece por un proceso recíproco, en donde tu inversión, por menor que sea tu inversión en vos, y que puedas empezar a hacer el ejercicio. En ese audio, que es una meditación guiada en donde te llevo a observar tu constelación y a reconocer tu espacio y tu lugar actual, tomar conciencia del desorden, y luego te llevo a devolver ese lugar que no es tuyo para tomar el tuyo. Y a partir de tomar el tuyo, comienza un reconocimiento a cada integrante. Y una vez que está el reconocimiento de tu círculo primario, vamos al círculo secundario y terciario. Pero también te llevo a integrar a aquellos que no están, incluso si no los conociste. Porque basta con que un integrante del árbol, que está interconectado con todos, ocupe su lugar para que el efecto dominó comience a hacer su trabajo. Por supuesto, te recomiendo que si lo compras, lo utilices. Esto no es, ¡ay, se lo voy a regalar a mi prima porque le va a hacer bien! No, hacete responsable de tu proceso. Después tu prima se va a contagiar de vos y en todo caso ahí, si le resuena, ahí se compartirán. Pero empecemos por nosotros. Porque muchas veces cuando vamos a determinados lugares decimos, ¡ay, esto le vendría muy bien a mi tía! ¡Ay, qué bien le vendría esto a mi marido! ¡Acá tendría que estar mi novio! O mi madre tendría que haber escuchado esto. Lo escuchaste vos. Estás ahí. Y si estás ahí, es porque tenías que estar escuchándolo. Y porque si esto te resuena, entonces empieza por vos. Para crear una nueva resonancia, una resonancia de orden. Así que si esto te pasó alguna vez y tenés ganas de empezar a trabajar con vos, podés ir a la tienda. Pronto va a aparecer una llavecita, un botoncito para que puedas acceder a la tienda, y si no, entrando directamente a la página de Instagram de 7 Mujeres Who, vas a la tienda y ahí vas a encontrar. Y a partir de este audio, empezar a trabajar con la reconstelación. También te voy a pedir algo. Solo cómpralo si de verdad te vas a comprometer a ordenar tu vida y a practicarlo. No lo compres como algo que va a quedar en el cajón. Mi interés es que todos movamos nuestro granito de arena, porque si yo lo muevo y vos lo movés, todos empezamos a ser uno. Entonces, así queda inaugurada la sección ¿Te pasó alguna vez? Y adelanto nada más, el día jueves va a haber una charla para todos aquellos que me preguntan sobre el retiro, que ya se viene, ya estamos en el retiro prácticamente, porque es a partir del 31 de marzo, mañana empieza el mes de marzo, y en San Martín de los Andes. Así que este jueves, si querés saber un poco más o tenés preguntas acerca de el retiro de San Martín de los Andes, no te pierdas el vivo. Vamos a estar con Mónica contando un poco de qué se va a tratar esta travesía, este viaje,
que vamos a hacer por San Martín de los Andes con ejercicios en persona, entrenamiento por 4 días y llevando la alquimia a nuestro propio corazón y luego para poder llevarlo a los espacios en donde nos movemos. Así que no te lo pierdas, este jueves creo que es a las 20:30, está por ahí publicado. Y bueno, que tengas buenas noches, que sigas con una hermosa semana y nos vemos pronto. Gracias.